Baby keep smiling. Tun, turun, tun, tun, tarararara. ¿Cómo está Pamela Giles? ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, Freddy, echándolo de menos. Pasa rápido la semana Sí, lunes. Tan acontecida la semana. Es que están ocurriendo muchas cosas muy rápidas. Nos despertamos y no sabemos con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Ahora tenemos 90 días más de estado de catástrofe. Feliz Blumel tiene para reprimir como quiera, 90 días más. Vamos a llegar, fíjese, Freddy, que vamos a llegar al plebiscito. Vamos a llegar bordeando con el plebiscito con el estado de catástrofe. O sea, vamos a bordear el plebiscito y la etapa de campaña del plebiscito con toque de queda, con medidas claramente restrictivas. Sí, oiga, ¿y usted cree que eso podría retrasar el plebiscito, tanto de estados de excepción en adelante? Se ve que hay ganitas, ¿Se ha visto? Bueno, la propuesta de Longueira, en fin, hay ganas en la derecha, yo creo, derechamente de saltarse el plebiscito, porque ya como que no tiene mucho sentido desde la perspectiva de ellos, lo dan por perdido, y además significaría en este paréntesis que estamos viviendo, en que ha permitido al menos que la popularidad del gobierno no siga bajando abajo cero, sería la posibilidad del plebiscito se presenta como una ebullición política que el gobierno yo creo que la siente como un descontrol. Así que se ve que a su pregunta yo creo que hay muchas ganas de hacer plebiscito. ¿Está? No está. Así como los caras chicos, no está. Claro. Está, no está. Claro. Están como en eso, están como, ¿dónde está el plebiscito? ¿Dónde? No está. Oiga, Pamela. Bueno, antes que comience, Chile a prueba de Giles, ¿no? Con su comentario de todos los lunes de lo que está ocurriendo en esta movida, ¿no? Pandemia y escena política del país, le tengo que decir algo. Esta semana sí, Pamela Giles. Y por supuesto a todos los que nos están viendo, porque por primera vez en Chile, Vía X trae en exclusiva a las pantallas del Late Show más latinoamericano y Jaime Bailiano, ¿no? De la televisión, que es Bailey, con el sagaz escritor peruano Jaime Bailey, que conduce y entrevista a sus invitados. O sea, una conversación con sentido del humor, Pamela, siempre con polémica, por supuesto. Bailey, inconfundible, irreverente y agudo. De lunes a viernes va a estar 23 horas Vía X Libre Expresión. Va a ser nuestro telonero a partir de ahora, ya. Tenemos telonero internacional. Qué bien, está bien. Qué bueno. ¿Qué le parece? Telonero. Sí, ya. Está bien, qué bueno. Vamos con la noticia. Vamos a ver a Bailey qué tal está, a ver si está menos facho de lo que acostumbra. Vamos a tasarlo. Oiga, bueno, empecemos obviamente con la renuncia de Mañalich. ¿Qué tan renuncia, qué tan obligado finalmente estuvo y qué tanto la sorprendió a usted, Pamela, esta salida del ministro de Salud? Me da risa porque me lo plantea súper caballerosamente que tanto me sorprendió. Y hay que partir por lealtad con nuestro público y con decir que me equivoqué, porque yo sostuve, y requete sostuve, que Mañalich se iba a mantener hasta el fin de la pandemia, por lo menos, porque yo estaba convencida de que Piñera lo iba a sostener a cualquier costo. Claro. Recordemos que Mañalich es el último de los piñeristas, propiamente tales, que va quedando en el gobierno, que de lo que no se puede discutir de Mañalich es de su lealtad con el presidente. Y claro, bueno, efectivamente fui sorprendida y mis predicciones en este punto no se cumplieron. Está lloviendo. Y efectivamente fue una sorpresa, yo creo, para gran parte del país la renuncia de Mañalich, cuando además se había producido muy recientemente un ajuste de gabinete en el cual claro, no había ocurrido eso. Ya, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió, cree usted, de una semana a otra? Porque ya se sabía lo de las cifras, se sabía todo lo que se sabía de Mañalich y que finalmente la batalla se estaba perdiendo por goleado, ¿no? Eso es lo curioso, ¿cierto, Freddy? Que pareciera no haber un elemento nuevo, un elemento político determinante en esta salida de Mañalich. Revisemos las tres versiones principales. La primera es la versión oficial,
que este sería un gesto La está republicano. intentando Se entiende quitar. muy bien por qué sería un gesto republicano, de dar un paso al costado, en que el rumor que echa a correr Mañalich y su sector más cercano es que él ya está cansado, que él no quiere continuar, que él, por ejemplo, lo cual es verdad, hay que reconocer, ha tenido que estar 100 días separado de su señora, de su esposa, que es trasplantada, y por lo tanto no puede tener ningún contacto con el ministro que está recorriendo y que tiene la posibilidad de estar contagiado, ¿cierto? Pero esa es la versión oficial, que Mañalich en definitiva decidió, omnipotente, con este gesto además de dar un largo discurso después de anunciar ya su salida desde La Moneda, en que intenta decir, aquí estoy firme y me voy porque quiero, ¿cierto? Claro. Ahora, es raro, la gente en política, sabemos, no se va porque quiere. Y existe entonces la segunda versión, bastante difundida, la cual adscriben todos los analistas políticos del país prácticamente, que es que su cabeza fue pedida por la oposición cuando estábamos a punto de llegar a este acuerdo, que se suponía que tenía que ser de manos arriba, el día domingo como fecha tope, y 24 horas antes Mañalich renuncia. Y entonces la versión sería que fue porque la oposición lo exigió. Ya. Yo creo, y hay algunos elementos para decir que es más bien la segunda que la primera, claramente. De alguna manera Mario Desbordes lo desliza públicamente al decir, si es que la cabeza de Mañalich hubiera sido pedida por la oposición, firmaríamos el pacto, el acuerdo en las próximas horas, y ocurre que se firma en las próximas horas. Entonces, en definitiva, eso sería lo más probable. Pero creo también, Freddy, que hay que considerar un elemento adicional, que es que de alguna manera Mañalich es el último piñerista y era la única persona disponible para decir, yo tengo la responsabilidad de todo. Y esa política de Mañalich, hay que reconocer, equivocada por cierto, pero al comienzo fue exitosa. Mañalich llevó a este gobierno incluso al delirio de decir que Chile iba a derrotar el coronavirus, que lo estábamos derrotando, que estábamos aplanando la curva, ¿ya? O sea, francamente delirante. Sin embargo, eso en una primera etapa le permitió a Piñera subir de los 6 puntos a los 25 puntos aproximados que tiene hoy día. Y yo creo que eso ya había cumplido su tiempo. Además, Pamela, este fin de semana sale esta nota de CIPER, que es como una estocada final, ¿no? Que señala que la cantidad de muertos que se entregaba a la OMS era mucho más abultada de la que oficialmente entregaba el gobierno aquí en Chile. Bueno, claro, demoledor, ¿cierto? O sea, 2.000 muertos ocultos de la opinión pública, de la ciudadanía, efectivamente no daban para más. Y esto efectivamente nos permite decir que finalmente, ¿cuál es la razón por la que Mañalich sale del ministerio? Finalmente, yo creo que es básicamente por el rol de la prensa vigilante, por el rol de la poca prensa vigilante que sigue vigente, por el pésimo manejo mediático que tiene, sobre todo en la segunda mitad del periodo de pandemia, Mañalich, y porque Piñera comienza a bajar en las encuestas luego de la subida que tenía, y hay 8 partidos que se unen para pedir su renuncia, y que tras bambalinas no solo piden su renuncia, sino que anuncian, le señalan al ministro Briones que no van a terminar en ningún acuerdo, como era lo que el gobierno necesitaba, si es que Mañalich no sale, y además lo amenazan con una acusación constitucional. Y en esas condiciones, efectivamente, con este titular demoledor de CIPER, ya estaba acorralado ya, ¿no? Ya no hay caso, o sea, ya no hay cómo efectivamente salvarlo, y entonces hay que inventar un ministro Mañalich un poquito más amistoso y más chiquitito. Antes de llegar a ese ministro más chiquitito, más amistoso, yo puse en Twitter una pregunta arrobado a la OMS y a la OMS Chile, ¿no? Con el señor Fernando Leanes, curioso personaje a la cabeza, de, bueno, si la OMS sabía estas cifras abultadas de más de 5.000 muertos,
¿por qué no lo dijo, no? ¿Por qué la OMS no dijo públicamente, sabéis que nos están llegando más cifras que la que ustedes le están informando al pueblo chileno? O sea, ¿la OMS está custodiando gobiernos o está custodiando a la gente que está bajo el poder de esos gobiernos? Bueno, y el extraño personaje, como usted muy bien dice, se ha dedicado efectivamente a defender campantemente en los medios a este gobierno y sus políticas de ocultamiento de información, de no generalizar pandemia, de inventar un extraño sistema que no existe en ninguna parte para aplanar la curva, cuestión que nunca sucedió. Efectivamente, yo creo que es muy atingente la pregunta que usted ha hecho. Por supuesto, en este segmento hablamos generalmente de política interna, pero pone un manto Claro, de duda sobre un organismo internacional y al menos sobre su vigilancia en Chile, ¿ah? Porque claro. efectivamente es inexplicable que este caballero no haya, o sea, que tenga que ¿No? ser un medio de comunicación, que tengan que ser periodistas, casi todas mujeres, ¿ah? En el caso de esta investigación es un varón, en los que hacen las denuncias públicas de cuestiones que son materias de Estado, en Mm. definitiva. Otro que quedó en la cuerda floja ahora y la comunidad científica está pidiendo su salida es Andrés Kuhn, el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, porque fue el que le prestó toda la ropa, todo el prestigio, todo el currículum, ¿no? Se lo prestó a esta cifra que entregó Mañalich, ¿no? Como científicos también están bien molestos con esta acción de Andrés Kuhn. Y yo creo que en ese sentido, Freddy, hay que estar muy atentos a lo que sucede con la opinión pública. Yo creo que en minutos como esta semana, como lo que ha ocurrido en estos días, es bueno recordar y se pone en mayor evidencia Mm, que el levantamiento que se inició en octubre del año pasado no quedó en nada. O sea, hoy día existe una ciudadanía mucho más vigilante. Fue la ciudadanía la que advirtió respecto de la equivocación consecutiva en todas las etapas de las políticas de Mañalich. Y al comienzo la clase política era bastante refractaria a esto en realidad. Y yo ya. creo que lo fue de alguna manera hasta el último minuto en que se pasan para la otra punta y sienten que tienen la posibilidad de amenazar con una acusación constitucional y exigir Mm. la salida del ministro, que no sé cuál es la ganancia política finalmente que tiene esa actitud. Muy bien, pasemos entonces a este nuevo ministro de Salud que usted dice más dialogante, más chiquitito todo, que siempre estuvo, ¿no? Como los futbolistas, esos que están listos para entrar a la cancha, sentado en la banca con los zapatos de fútbol puestos, ¿no? Enrique París, y Claro, le llega esta oportunidad, yo diría que más que sentados, casi como a punto de entrar en acción, por si se pusieran, haciendo los ¿ah? ejercicios, todo. Imposible con más precalentamiento. Y cuando le digo que yo no sé, Freddy, cuál es como la eficiencia de la actitud que ha tenido la oposición en este capítulo, me Ujú, refiero justamente a eso, a la persona del nuevo ministro, ujú. detrás del cual ha decidido ponerse todo el mundo. O sea, es impresionante, todos van detrás del ministro. Pero que a mí me surgen muchas preguntas porque me parece que es efectivamente idéntico a Mañalich, solo que con una cara un poco más amistosa, Ya, y más pequeño de estatura. Pero en- él, de hecho, el nuevo ya, ministro, ha defendido las políticas del gobierno a brazo partido, como un verdadero espadachín en los medios de comunicación, y además en la mesa que asesora al gobierno ha sido permanentemente, mucho más, por ejemplo, que el ministro Q, y en muchos más aspectos, un sostenedor de las políticas de Mañalich, ¿ya? ujú, Entonces, en definitiva, este cambio que aparece además, curiosamente, tan bienvenido por toda la oposición o por los personeros de la clase política, al menos, ujú. a mí me cabe la duda qué va a pasar cuando en una semana más, solamente cuando en 2 semanas más, esta pandemia siga igualmente desatada, con cifras que yo creo que van a ser demasiado dramáticas, y sobre las cuales, o sea, basta con que un ministro entregue las cifras. Yo creo que aquí el cambio no solo no ha sido de fondo, sino que es completamente formal. Es un Claro. cambio de nombre. Ujú. Y bueno, y hay otro cambio muy sustancial, que es que ahora las comparecencias, las vocerías se van a hacer sentados, ¿ah? Ya no de pie.
Es Ahora, un gran cambio, es un gran cambio en el manejo de la pandemia, eso, pues, un cambio tremendo, tremendo, ¿no? increíble y además drástico, o sea, Sí, definitivo. completamente. Pero me da la impresión de que la oposición vuelve a meterse en una camisa de 11 varas al señalar que se pone detrás de un ministro que además sabemos que tiene aparentemente vínculos con la Clínica Las Condes, o sea, tiene el mismo origen, sus negocios, su patrimonio tiene un origen muy parecido al de Mañalich, ¿ya? Tiene por lo tanto los mismos jefes, que es el gran empresariado, Claro. de la salud en este caso, y que no hace, y en esto quisiera detenerme brevemente, no hace lo único que debería hacer si es que efectivamente hay un cambio de estrategia a la vista, y es decretar cuarentenas generales absolutas en gran parte del país. Y se le abre también un flanco entre medio de este problema enorme que tiene el país al ministro de Salud, Pamela, con este video, ¿no?, que difunde un hombre que ejerce la prostitución, que se vincula con él, y tiene que salir entonces públicamente el mismo ministro de Salud a anunciar acciones legales en contra de esto porque dice que son de falsedad, más allá de su vida privada, ¿no?, que es de cada uno, porque ambos son mayores de edad, según lo que dice el video, ¿no? Se le abre también hay un problema también personal, ¿no?, dentro de lo público que es su figura, dentro, repito, de esta pandemia. Bueno, efectivamente es llamativo que inmediatamente de asumido el ministro aparezca este testimonio de una persona que señala a través de un video por redes sociales lo que usted indica. Y también es curioso en ese sentido lo que pasa en este país durante esta crisis y desde octubre pasado con los medios de comunicación, en que hay una evidente agudización de la censura y de la toma del poder gubernamental, digamos, del control gubernamental de los medios de comunicación, de una manera que yo me atrevería a decir, Freddy, que no se le ha puesto suficiente atención Ya. y que habría que ponerle mucha más atención porque se parece mucho, se emparenta bastante con condiciones de dictadura, ¿ya? Ya. Y en este sentido habría que hacer una observación mucho más general, pero en este punto existe esta denuncia que en realidad existe prácticamente en las redes sociales. Si tú miras los medios abiertos, los medios públicos, esto prácticamente no ha sido recogido. Y en realidad la única manera de la que es recogida, en ese sentido hay que hacer una excepción con Canal 13 y Mesa Central, curiosamente, que es uno de los pocos medios que lo comenta durante el fin de semana este hecho. Pero curiosamente, Freddy, lo que hace pública verdaderamente esta información es el anuncio del ministro. Claro. O sea, Es que, la claro, déjeme cobertura. leérselo. Dice el ministro también en una declaración pública, ni siquiera en una conferencia, ¿no? Por lo menos su primera reacción fue: desmiento tajantemente todos los hechos descritos en un video publicado en diferentes redes sociales como Instagram, Twitter y YouTube, que busca dañar deliberadamente, dice Pamela, mi nombre y posición como recién asumido ministro de Salud del gobierno de Chile. Dice que hay una acción política, entonces da a entender detrás de todo esto el ministro de Salud. Bueno, yo supongo que el ministro debe tener antecedentes que desconocemos hasta ahora, me imagino que los conoceremos más adelante, que le permiten a él señalar que esto es un intento de intervenir en su nombramiento Claro. o en la fe pública respecto a esta autoridad. Él anuncia efectivamente que se va a querellar. Yo entiendo que hasta este momento en que estamos usted y yo conversando no existe tal querella. Me imagino yo que se irá a presentar en las próximas horas. La verdad es que una querella por injuria y calumnia no es algo complejo, No. es algo que demora muy poco tiempo en redactarse y presentarse. Claro. Y que una vez que ocurra eso podremos conocer entonces mayores detalles respecto de esta denuncia. Y hay que recordar, Frey, en este sentido que Chile ha tenido múltiples experiencias de escándalos políticos sexuales. Hacia atrás podemos recordar, ¿cierto?, a simple vuelo del recuerdo, ¿cierto?, el juez Calvo,
el caso de Joaquín Novoa y la niña Bueno, el caso Spinac, el caso de Embajada Argentina, el caso de Cecilia Boloco y las fotografías en Miami, que tuvo una repercusión política internacional al estar ella en ese momento casada con Carlos Menem. Y si usted recuerda, a propósito de estas fotos faranduleras, supuestamente que importaban solo el mundo de la farándula, pero que en realidad fue un escándalo político sexual internacional, 4 senadores chilenos, transversalmente, uno de ellos Ominami, hicieron una ley a propósito de las fotos, para defenderse justamente los políticos de poder ser fotografiados o denunciados en su vida privada, relativamente privada, porque estas fotos usted recordará que eran en una terraza vista al público, y bueno, entonces este pudiera ser, digamos, el último de una seguidilla interminable en el tiempo de escándalos políticos sexuales, cuyo resultado conoceremos una vez que se presente la querella del ministro. Sí, dos cosas puntualizar, ¿no? Anuncio de querella que acabamos de leer, comunicado a público, ya lo hace como ministro, no lo hace como persona natural. Y lo segundo, Pamela, y esto usted lo recuerda muy bien, ¿no? Hasta el momento de esta conversación no se haya presentado ni una acción judicial, pero las acciones judiciales hoy son públicas. Por lo tanto, si él realmente lleva adelante esta acción, va a ser de dominio público todo lo que ahí ocurra, ¿o no? Y los medios van a tener que cubrirlo de alguna manera también, ¿no? Bueno, ambas cosas que usted me dice son de la mayor importancia, porque para la determinación de la presentación de esta querella, al ser él ya ministro de Estado, no es probablemente una resolución simplemente personal o familiar, como pudiera ser para cualquier individuo. Hay ahí una evaluación política en que alguien o alguienes al más alto nivel del gobierno deciden que lo que corresponde frente a esa denuncia a través de redes sociales es decir que se va a presentar una querella. Claro. Esperando probablemente determinados resultados de esa acción. Y efectivamente, cualquier cosa que ocurra si hay efectivamente la presentación de esta querella en las próximas horas, va a ser de conocimiento completamente público. Claro. Por lo tanto, digámoslo claramente, de alguna manera el anuncio del nuevo ministro de Salud de que va a presentar una querella, siendo ya ministro, respecto de esta denuncia, no solo saca la denuncia de las redes sociales, sino que la pone en la expectativa, en la primera expectativa nacional. Y le abre al gobierno un flanco muy, pero muy dañino, y para ellos también, me imagino, para los sectores más conservadores del gobierno, bastante incómodo además, ¿no? Claro, probablemente, pero yo creo que hay cierta... me pregunto quiénes son los que deciden anunciar la presentación de una querella, en este caso, porque recordemos que los personajes públicos se les acusa de muchísimas cosas en distintos momentos, ¿ya? Y depende de esos personajes públicos y las evaluaciones políticas que se hagan, el enfrentarlo de una manera o de otra. Entonces, yo me pregunto, probablemente son esos conservadores a los que usted alude, a los que le pareció que había que zanjar esto con una querella. Y me pregunto si finalmente, cuando analicemos los hechos en un tiempo más, esa habrá sido una buena idea. Le quiero leer una declaración para que pasemos a una pregunta que le voy a hacer, Pamela Giles. Aquí en Chile Aprueba Giles. Lo dice la vocera de gobierno, ¿no? Defendió al ministro de Salud esta mañana en un grupo de WhatsApp, lo defendió, según filtra La Segunda. Dice Carla Rovilar: nunca se negoció la salida de Mañalich en el acuerdo nacional. Esas filtraciones de grupo de WhatsApp también muy raras. Pero bueno, ¿va a haber o no va a haber acusación constitucional contra Mañalich? ¿Será también una pedida, una cosa por otra para llegar a este acuerdo o no llegar a este acuerdo, que significa más dinero que suelte el gobierno para los más necesitados del país?
No me lo responda Pamela Giles. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en Chile a prueba de Giles. Stock disponible desde el escenario del poder por Vía X. No te vayas de la sintonía. Baby keep smiling. Tararara. Qué buena canción para estos momentos que se vive en todos lados, Pamela. Keep Pero smiling. cada vez cuesta más sonreír, ¿ah? Porque lo que se viene es bien Sí, tremendo. sí. Pero Sigamos tratemos con. de sonreír por Sí, mientras. tratemos de tomarle un ángulo, ¿no? Además la política también, un ángulo político a todo esto. En Giles al poder. Stock disponible. Yo le Me preguntaba decía si lo había de moneda de Carla cambio. Rubilar. Sí, hay moneda de cambio, ¿no? Detrás, Pamela. ¿Qué sabe usted de este acuerdo finalmente? ¿Otro acuerdo entre cuatro paredes más de los que hemos Carla, conocido? primero te comento que Carla Rubilar sigue siendo como la pilar sordo de la moneda, ¿no? Ah, todo tan emocional, tanto llanto, tanta lágrima viva, tanta combinación entre la mascarilla y la ropa. Un estilo curioso. Yo creo que hubo transacción, por supuesto. Ya, Me parece que se usó la posibilidad de la acusación constitucional, que además dejaba a Mañalich sin la posibilidad de presentarse a cargos de elección popular en 5 años, si es que era aprobada esa acusación. Pero sobre todo yo creo que para el gobierno enfrentar una acusación constitucional en este momento y no llegar al famoso acuerdo que tenía que ser con manos arriba y que no resultó con manos arriba, que tenía que ser con mucho y fueron perdiendo, yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, se le fue bajando a la gente el acuerdo, se le fue bajando hasta el último minuto y terminaron haciendo el acuerdo en definitiva con 3 partidos de la oposición. Pero yo creo que efectivamente se transó, y que ese fue uno de los elementos para pedir la salida de Áñales. Y un así, ¿eh? elemento que en este caso fue, resultó. Ya, a ver, para que nos quede claro. Bajamos a Mañalich, ok, pero no presenten la acusación constitucional y lleguemos a este acuerdo. ¿Una cosa así? Algo así, solo que yo espero que el compromiso de no presentar una acusación constitucional haya sido por ahora y no definitivo. Primero Ya. porque sería una inmoralidad hacer un acuerdo en esa dirección en circunstancias que aparentemente la responsabilidad criminal que eventualmente podrían tener las autoridades de gobierno respecto a las víctimas de la pandemia es algo que no se puede hipotecar y no se puede negociar. O sea, es probable, Freddy, que como se ven las cosas y como se ve el desarrollo de la situación pandémica, haya que perseguir criminalmente las responsabilidades en el momento adecuado y cuando eso corresponda. Y Sí, por cierto, no se puede eximir a la primera autoridad de salud, la primera autoridad sanitaria, de esa posibilidad al menos de tener que responder ante los tribunales por una eventual responsabilidad en el manejo de la pandemia. tenemos las peores cifras del planeta, Pamela, en habitantes por millón, ¿no? Cifras por millón, entre fallecidos, entre contagiados, etcétera. O sea, de pasar a ser, no sé, por los que éramos, el que era felicitado internacionalmente por el manejo, a ser los peores, ¿no? Y como usted dice, esto para muchos expertos también está recién empezando, ¿no? Todavía ni siquiera llegamos al invierno. Sí, hay distintas versiones en eso y yo creo que tiene que ver con lo que conversábamos hace un momento, qué es lo que se puede esperar, la expectativa que hay respecto del nuevo ministro de Salud. Y yo creo que el gobierno ha cometido un grave error al generar y potenciar una tremenda expectativa respecto de lo que puede hacer un nuevo ministro de Salud, que la verdad es que no parece que pueda hacer mucho, porque los énfasis que él dice que va a poner están en la atención primaria, lo cual sería una corrección interesante. Ujú. Sin embargo, los problemas de la atención primaria son derivados del modelo, es decir, la Ah, atención primaria no hay insumos, no hay locales adecuados, no hay personal, no hay médicos, hay una carencia, no están ocupados todos aquellos que deben estar. Por lo tanto, se ve muy complejo, mucho más difícil que, por ejemplo, la red que armó Mañalich entre hospitales públicos y hospitales privados, o la generación de nuevas camas,
cuando el actual ministro dice que él va a atacar a la pandemia fundamentalmente a partir de la atención primaria, yo dudo tremendamente que pueda él hacer algo en ese nivel, porque ese es un problema estructural del sistema de salud capitalista, digamos. Claro. Y por lo tanto vamos a estar cobrándole en 15 días más unas alzas que espero yo que no sean como las que se están visualizando. ¿Ah? Son francamente escandalosas. Sí. En este llamado acuerdo, volviendo al acuerdo que se le puso acuerdo COVID, ¿no? a este acuerdo político, Pamela, se conoció la salida de Giorgio Jackson de este acuerdo. ¿Por qué se va Giorgio de esto? Bueno, primero tengo que decirle que es un mal nombre, acuerdo COVID. No hay ahí un creativo que se le pueda ocurrir. Segundo, que respecto de este acuerdo me gustaría, Freddy, comentarle antes de lo de Giorgio Jackson, que hay una cantidad de dudas. O sea, junto con decir la oposición en su conjunto, que no salieron con los brazos arriba, pero que querían salir con los brazos arriba, junto con decir que se ponen todos detrás del ministro de Salud, señalan que esto es un avance por la gente, ¿cierto? Y que es fantástico y que todos nos hemos unido en torno a los más vulnerables. Pero ocurre que todavía hay muchas dudas respecto a este acuerdo, que por lo demás es un acuerdo que, se lo digo en mi calidad de parlamentaria, no sé si usted se acuerda que yo soy diputada. Siempre me acuerdo, por supuesto. Bueno, ocurre que no ha llegado esta ley todavía expresada en papel a la Cámara, ¿ya? No ha llegado hasta esta hora y probablemente, como este gobierno acostumbra, va a ingresar por secretaría en el último instante. Y subsisten las dudas, por ejemplo, ¿qué pasa con la tercera edad? Que aparentemente no es tocada por este acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona que gana 320.000 pesos pero tiene contrato? ¿Ya? Porque se supone que esto va a tocar solamente a los cesantes y a aquellos informales, que se llama, que son los que no tienen un contrato. Entonces, ¿qué pasa con el quinto elemento, le diría yo? Hasta ahora el acuerdo aparentemente supone que en una familia de 4 personas, cada uno de ellos va a percibir 100.000 pesos, ¿ya? Pero luego de esos 400.000 pesos, el quinto elemento, el sexto elemento de la familia, y nuestras familias chilenas están compuestas por 6 o más personas, no recibe 100.000 pesos, recibe unos bonos menores en el supuesto que pueda postular. Es decir, surgen una serie de dudas de cuál va a ser la materialización concreta de este acuerdo. Y además, como usted sabe, quedó fuera de este acuerdo, por ejemplo, el pre y postnatal de emergencia y otra cantidad de medidas que en realidad eran sumamente sentidas por la oposición o por parte de la oposición. Y ahora voy a lo que usted me preguntaba de Giorgio Jackson. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desembarca entonces Giorgio Jackson dentro de este panorama, ¿no?, que usted nos acaba de explicar? Yo creo que la pregunta sería más bien por qué se sube en este acuerdo Giorgio Jackson cuando no tenía piso en su partido. Recordemos que el gobierno decide encapsular este nuevo acuerdo de manos arriba, uno en la larga historia de acuerdos de la clase política, una cocina más, un acuerdo entre 4 paredes más, pero la verdad es que el gobierno en esta oportunidad decide encapsularlo en la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado. Y en ese sentido a mí me parece que recogen algo que está correcto, ya no comisiones truchas, ya no sacar parlamentarios de la Cámara y el Senado y llevárselos a la moneda, como fue al comienzo del gobierno, con estas comisiones truchas, ¿se acuerdan ustedes? De seguridad, de infancia, en fin, en que concurrieron los Blumen Lovers del Frente Amplio con un costo importante para ellos. En ese sentido, yo creo que es correcto que la negociación se produzca en la Cámara, al interior del Parlamento, pero evidentemente es una negociación que no cuenta con masa, con gente, con ciudadanía. No conocemos de ninguna manera cuál es la posición de los ciudadanos y la clase política vuelve a adquirir esto que le encanta a la clase política, que es nosotros vamos a velar por su bien, ustedes no se preocupen,
nosotros estamos acá encerrados en esta cocina, cocinando para ustedes, ¿cierto? Y Giorgio Jackson no tiene permiso de su partido para asistir a ese encuentro. Ah, sí, ¿ah? ¿Fue por las de él, dice usted? No, ni siquiera pasó por... ¿No fue visado por Revolución Democrática esto? Yo entiendo que no, y entiendo que Giorgio Jackson sale tironeado por las bases de su partido de esas negociaciones. ¿Ya? Recordemos que el Frente Amplio intenta venir de vuelta del acuerdo del 15 de noviembre, que forzó Gabriel Boric y Giorgio Jackson presentes ahí en el lugar donde se produce ese acuerdo. Recordemos, Freddy, que ese acuerdo del 15 de noviembre le significa al Frente Amplio la ruptura en 2 bloques, la salida de 4 o 5 partidos del Frente Amplio, perder a 5 parlamentarios que formaban Claro. parte del Frente Amplio. Entre ellos el Partido Humanista. Exactamente, pero no es el único, ¿cierto? Está también Igualdad, está el Partido Ecologista Verde, y bueno, en definitiva, y yo creo que lo más importante probablemente para ellos, es que les significa una pérdida de confianza y de prestigio de su propia base militante. Hoy día Gabriel Boric y Giorgio Jackson están en unos niveles bajísimos de aprobación, y con un altísimo rechazo en todos los estudios de opinión pública disponibles. Y por lo tanto yo creo que Giorgio Jackson afortunadamente viene de vuelta del 15 de noviembre. ¿Ah? Y no creo que fuera bien recibido en ese contexto que él termine una negociación que es en el fondo el corolario del 15 de noviembre de alguna manera. ¿Ah? Sí. Es una continuación de lo mismo. Y yo entiendo que son las propias bases de Revolución Democrática las que se movilizan muy activamente para que Giorgio Jackson y los dirigentes de Revolución Democrática salgan de ese acuerdo. Claro. Hay dos formas de acuerdo, ¿verdad, Pamela? El acuerdo ciudadano, amplio, para llegar a un entendimiento, pero también existen los otros tipos de acuerdo, entre comillas, estas doctrinas Benninger de que se juntan, no sé, jerarcas de ciertos partidos que se arrogan una representación, digamos, y entre ellos, entre la élite, busca algo para una componenda y seguir en el fondo que las cosas sigan igual, un poco medio catopardiano, que cambien cosas para que todo siga igual, finalmente, ¿no? Y la historia de eso tenemos varias, por lo menos la historia reciente, ¿no? Sí, bueno, tenemos una interminable historia desde pipiolos y pelucones en adelante de acuerdos que son cupulares, que son solo de la élite política, en que se reúnen entre 4 paredes y llegan a unos acuerdos que tenemos que agradecerles todos, porque son en aras de la ciudadanía, del bien común, de nosotros. Solo que falta la parte en que nos preguntan a todos los ciudadanos qué opinamos de esto. Ahora, Claro. yo creo que en la situación de pandemia en que estamos, probablemente ningún ciudadano se va a negar a, a recibir una ayuda económico-social, Claro. porque la verdad es que es una urgencia. Sin embargo, caben dudas respecto, por ejemplo, de si esto no debió ser, como se ha reiterado, sobre la línea de la pobreza. Si no es realmente inmoral, y en este sentido, por ejemplo, yo he hecho bastante menos la palabra de la iglesia, de las iglesias en este país, ¿ah? Que están mudas, completamente mudas, si es ético que haya una ayuda que está por debajo del nivel de la pobreza, incluso en algunos casos de la extrema pobreza, como fue Claro. la primera ayuda que se dio. Oye, dentro de todo este panorama también, Pamela, y nos quedó pendiente de la semana pasada además, ¿qué está ocurriendo con el límite de la reelección? ¿En qué va? Bueno, se aprobó en el Congreso, pero surgieron voces de veto, sobre todo por el lado de los alcaldes. ¿Ah? ¿Cómo se ha conversado eso en la interna, Pamela? Bueno, es importante eso, Freddy, porque en esta transaca de la que estábamos hablando, en estas cocinas, en estos acuerdos cupulares, Ujú. una parte es lo que se ve, lo que se muestra, que sería esta prerrogativa de entregar bonos de aquí en adelante, ¿cierto? Ah, que tiene otra cosa que es compleja y que todavía
no se ha estudiado suficientemente, Freddy, y que es el hecho de que aparentemente este acuerdo incluye el que no se puedan presentar proyectos de ley hasta el fin de Piñera. No le puedo creer. Referidos a bonos. ¿Ah? Como no tenemos el texto, no tengo la completa seguridad, pero es una de las dudas que caben. Aparentemente, dentro de la letra chica de este proyecto, que firmaron estas tres fuerzas de oposición con el gobierno, y del que se salió Revolución Democrática en el último segundo, existiría un acuerdo de no presentar ningún, o sea, no podría haber una nueva alza de los montos de los bonos, por ejemplo. ¿Ah? Hay que estar atentos respecto de eso. Y como usted me preguntaba, también la posible reelección de autoridades está dentro de esta negociación, de lo que no se reconoce, pero está dentro de esta negociación. ¿En serio, Pamela? Pues sería un escándalo eso, ¿ah? Bueno, me temo que es así. Me temo que el gobierno, desde que aprobamos hace 2 semanas el fin a la reelección de senadores y diputados que tienen más de 20 años en la Cámara en algunos casos. Y retroactivamente, además. Retroactivamente, ¿cierto? Que fue esa caída que se pegó el Senado, que aprobó eso sin querer hacerlo, y que dejó a una gran cantidad de senadores y diputados que no van a poder repostular por tercera o cuarta o quinta vez al cargo. Desde el momento que se aprobó eso, Freddy, las fuerzas del mal comenzaron a unirse, a conjugarse para echar atrás lo que pudieran, ¿ya? Primero intentaron echar atrás esa ley, la que tiene que ver con diputados y senadores, por distintos medios. Y luego, cuando eso no fue posible, porque fue aprobada por 113 votos, 139 votos, perdón, 139 votos en la Cámara, desde ese momento en adelante lo que intentan desesperadamente es revertir la situación respecto de alcaldes y concejales. Chuta. Y ahí es donde han estado intentando sacar una ley corta, un veto presidencial, y últimamente se les ocurrió un nuevo mecanismo que es reflotar 2 proyectos de ley que ya existen en la Cámara hace algunos años para poder reponer a los alcaldes y a los concejales por última vez en esta oportunidad, y si no es así, poder al menos darle la posibilidad de inscribirse para las elecciones de diputados y de senadores, es decir, dejar de ser alcalde para pasar al Parlamento. Para pasar al Parlamento. Déjeme darle una... Hasta la eternidad. Increíble. Mira, acá tenemos los nombres de quienes son los más históricos, emblemáticos. ¿Eh? 37 diputados y 13 senadores son los más longevos en el Parlamento, según esta lista, Pamela. Por ejemplo, 32 años lleva Patricio Melero de la UDI, José Miguel Ortiz de DC, René Manuel García de RN, con 8 periodos seguidos, Pamela. 8 periodos. 12 años tiene Javier Macaya y María José Hoffman de la UDI, Marcela Sabat de RN, Matías Walker de la DC, Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier, Ignacio Urrutia del Partido Republicano, Gutiérrez y Tellier del Partido Comunista, ¿no? Y en el Senado, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Andrés Alamán, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez y Jorge Pizarro podrían ser reelectos. O sea, es un descalabro para esta gente que ha estado tanto tiempo en el Parlamento también, ¿o no? Y claro, y así todos alegan, yo no puedo creerlo. Con la dificultad de que es impresentable ante la opinión pública. Entonces, ha sido un poco patética la discusión que ha habido, por ejemplo, en el Senado, porque todo se dice entre líneas. Y yo no puedo creer, pero efectivamente hay gente que lleva 30 años en el Congreso y que pretende seguir en el Congreso. Ahora, la buena noticia es que hasta aquí, por lo menos, Freddy, hasta aquí, a pesar de todos los pataleos, ha triunfado la cordura, o dicho de otra manera, ha triunfado la ciudadanía, porque todas esas personas que usted me nombra ya quedaron fuera, ya no van a poder ir a la reelección. Entonces ahora... Usted dice que no va a haber veto presidencial, que también se habló, ¿no? En su momento, dice que no va a haber veto presidencial. Yo creo que la hora del veto presidencial pasó,
tengo la impresión y espero además, pero sobre todo creo lo que le decía antes, que en este acuerdo COVID se negoció no solo lo que se dice que se negoció, yo creo que también se negoció una salida para este problema terrible que es para la clase política, terrible, el haberse quedado sin la famosa teta del Estado, en muchos casos. ¿Ah? Que hay vidas o 30 años de vida de personas dedicados a vivir de esa manera. Y me da la impresión de que también se produjo un acuerdo respecto de revertir, al menos en algunos órdenes, este fin a la reelección de autoridades. Lo que queda claro es que esas personas que usted mencionó, todas ellas, no van a poder ir a la reelección en los cargos de los cuales salen. Pero, por ejemplo, Juan Pablo Letelier puede, ya que no va a poder repostularse como senador, presentarse a diputado, o presentarse a alcalde, o gobernador, o presentarse a concejal. Yo creo que, claro, lo del Parlamento ya está oleado y sacramentado, pero el poder que han agarrado los alcaldes en esta pandemia y también después del estallido social, yo creo que los tiene fortalecidos para lograr revertir esto, Pamela, ¿no? Tienen muñeca política hoy para hacerlo, ¿no? A diferencia de los parlamentarios. Tienen una enorme muñeca política por el poder que han demostrado durante la pandemia, pero además de eso, Freddy, por algo que usted menciona seguido en nuestras conversaciones y con justa razón, que es el clientelismo. Los alcaldes tienen un poder gigantesco en las directivas de sus partidos, porque son en definitiva verdaderos productores de diputados y de senadores. Exacto. Es a partir del poder local. Tienen una logística de votos, ¿no? Que a un diputado o a un parlamentario le puede ayudar mucho en su distrito. Claro, y si no cuentan con el alcalde de su sector, de su territorio, resulta muy difícil llevar a cabo una campaña, tanto desde el punto de vista práctico y doméstico, de que se va a dificultar el que puedan poner carteles, palomas, ¿ya? Porque el alcalde es el que controla el territorio, pero sobre todo los alcaldes han sido un factor de decisión dentro de los partidos de quienes ellos quieren que vayan como candidatos a diputados o a senadores. Y eso ha sido históricamente así y yo creo que comienza a terminarse con esta ley que aprobamos, pero no cabe duda que los alcaldes van a patalear y los partidos van a escucharlo. Yo me temo que en los próximos días el gobierno, en acuerdo con la oposición como parte de este acuerdo COVID no revelado, va a presentar una fórmula por la cual permitirle a los alcaldes que se vuelvan a postular. Oye, y en este sentido, para terminar también, Pamela, salió una nota en la BioBio, en el sitio de BioBio, ¿no? No sé si la leyó, que decía que Johnny Carrasco, que también lleva una porrada de años junto con Sadi Melo, ambos del PS, ¿no? Son dos de los alcaldes que tras la aprobación de la ley que limita la reelección de autoridades no podrán volver a repostularse como alcaldes, de Pudahuel uno y del Bosque otro, ¿no? Respectivamente. Bueno, de acuerdo al calendario electoral, dice esto, del 21 de abril del 2021 se van a hacer elecciones municipales. En ellas, ambas autoridades comunales no podrán participar debido a que llevan 28 años en sus cargos tras haber sido electos en 1992, Pamela. Bueno, ¿y qué van a hacer ellos? Dice que van a postular a sus hijos. Por ejemplo, dice esta nota que en Pudahuel va a ir Gabriela Carrasco, del PS, hija de Johnny, indicó a la segunda que está inscrita para las elecciones municipales. Había sido ya concejala de Pudahuel. Y también Sadi Melo, dice, Daniel Melo se llama, el hijo de Sadi, dijo que, comillas, el reemplazo en el Bosque no es algo que hayamos conversado con el alcalde, pero sin duda, dice, después de haber sido diputado por la comuna, contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos es algo que me motiva. O sea, y ahí se dejó heredado al cargo ahí, por lo menos según esta nota, con Sadi Melo y con Johnny Carrasco. Bueno, se parece a una monarquía, ¿cierto? Pero ya eso, incluso con lo entre divertido, me río para no llorar, que es mejor que lo que teníamos. O sea, la prolongación de una persona en el poder. Sus hijos, no sé, la ciudadanía verá si le parece adecuado que un alcalde le entregue el poder a su hijo o no, pero al menos son personas distintas, ¿cierto? Y en ese sentido, hay que decirlo, tienen todo el derecho a postular.
Ahora, la Claro, amenaza que han hecho la mayoría de estos alcaldes de todos los sectores, aquí sí, estamos claro, hablando de dos del Partido Socialista, pero por supuesto los de la derecha, claro. y Virginia Reginato de la UDI, la de... todos Mm, han amenazado, en definitiva, sorprendidos por este cambio en la legislación que es histórico, mm. porque saca del poder una cantidad de gente enquistada durante años, como lo quiere la ciudadanía, han amenazado con o llevar a sus hijos, a sus parientes, o con presentarse a la Cámara de Diputados, ¿no? A la Cámara de Diputados o a senadores, ¿ah? Como Muy una bien. forma de presionar. Muy bien, nos sacan de nuestros puestos, nosotros vamos a ir allá a competirles. Bienvenidos sean, digo yo, los esperamos, los Por esperamos eso, y competiremos por los votos. por eso que esta sección se llama Giles al Poder, con la diputada Pamela Giles, analizando toda la política de la semana, abriendo la semana también con su análisis, Pamela, y también se puede avisorar, por supuesto, lo que viene, ¿no? De aquí en adelante hasta el próximo lunes cuando nos encontremos nuevamente. Le mando un abrazo muy cariñoso. Un cariño grande para todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, y con usted en pantalla, diputada, también gracias a ti por la sintonía. Nos encontramos noche a noche cuando desde acá, desde el escenario del poder, haya nuevamente stock disponible. Gracias por la sintonía. Gracias, Pamela. Nos encontramos. Chao.